dilatar el proceso de llegar a la guerra hizo que la guerra se fuera un proceso que se veía más cercano. También vimos que la crisis del 29 obviamente fue una de las consecuencias que generó condiciones para que estallara la guerra. Y eso. Ahora vamos a ir viendo las causas de manera más precisa que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Primero está el expansionismo nazi y fascista. Después de la Primera Guerra Mundial se crea algo que se llama la Sociedad de las Naciones. Y esa Sociedad de las Naciones, que es como un antecedente de la ONU, lo que planteaba era una serie de principios de seguridad colectiva, como por ejemplo la mantención de la paz por encima de todo, el arbitraje obligatorio en caso de que se diera un conflicto entre países, y la política de desarme. Pero ¿qué fue lo que pasó en la práctica? Eso es lo que se decía en la teoría. Sin embargo, durante la reunión de sus miembros en la Confederación de Desarme del año 1932-1933, se vio que estos principios eran muy frágiles. ¿En qué sentido eran frágiles? Y reflejando también una fragilidad en términos diplomáticos, en el que ninguno de los países asistentes pudo ponerse de acuerdo en cuanto al desarme en general, y para peor, Alemania argumentó que si ningún país cumplía el principio del desarme, Alemania tenía todo el derecho a rearmarse. Finalmente, cuando Hitler, que acababa de acceder al poder, decide se asienta en el poder, decide finalmente retirarse de la Sociedad de las Naciones. Por lo tanto, este principio del desarme no quedó en nada y no sirvió de mucho. Bueno, el fracaso de este diálogo de la Sociedad de las Naciones mostró que Hitler no tenía la voluntad ninguna de someterse a ningún arbitraje y evidenció su idea de proyectarse a dominar toda Europa. Para hacerlo, el canciller alemán, que era Hitler en ese momento, planteaba que había que crear un gran Estado nacionalista de base racial, un gran Estado nacional socialista de base racial, ¿ya? Y que ese Estado nacional socialista tenía que ocupar fronteras más allá de las fijadas por el Tratado de Versalles, que tampoco él lo estaba respetando. A continuación, después de que se crease el Estado nacional socialista, este Estado nacional socialista tenía que crecer aún más, por lo tanto tenía que expandirse aún más, tenía que invadir más países, Alemania, porque tenía que crear el famoso espacio vital, que supuestamente era el espacio necesario para satisfacer con recursos a esa población, y que llevaba a el expansionismo y la guerra, naturalmente, la creación de ese espacio vital. Hitler, como todos sabemos, pasó rápidamente de las palabras a los hechos, y antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado a anexionar territorio. Por ejemplo, se produjo el año 1938 el Anschluss, o incorporación de Austria a Alemania. Esta anexión de Austria a Alemania había sido prohibida por el Tratado de Versalles, o sea, la unión entre Austria y Alemania. Sin embargo, Hitler ejerció presiones sobre el canciller austriaco no sé cómo se pronuncia, Schuschnigg, que fue sustituido por el nazi Seyss-Inquart, o sea, un canciller nazi asumió el poder en Austria. Ese canciller nazi dejó que las tropas alemanas entraran en Viena, la capital de Austria, y de esa forma Austria quedó absorbida por Alemania. Después se produjo la famosa anexión de los Sudetes se escribe S-U-D-E-T-E-S, que eran territorios que estaban bajo la administración checa, pero tenían un alto porcentaje de población alemana. Recordemos esta idea de crear un Estado
pangermanismo, o sea, como unía a toda la población alemana o germana bajo el mismo territorio. Aproximadamente unos 3 millones de habitantes eran étnicamente alemanes. Bueno, la anexión se concreta luego de la conferencia de Múnich en 1938, en la que Reino Unido, Francia e Italia aceptaron los deseos de Hitler, convencido de que, sobre todo Francia e Inglaterra, de que si accedían a ellos la paz estaría asegurada, porque creían que el canciller alemán, en este caso Hitler, no iba a seguir invadiendo más territorios. Obviamente se equivocaron. Después se produjo la división y anexión de Checoslovaquia. ¿Ya? Esto se produce en marzo de 1939, luego que Hitler presionara a los dirigentes eslovacos para que declararan su independencia de Checoslovaquia y se cogieran a la condición de estadio satélite del Reich. ¿Ya? Al mismo tiempo que Hitler había iniciado esta política expansionista, también Mussolini había comenzado una política de expansión. En 1935, por ejemplo, decidió invadir Etiopía para anexionarla a Italia y así incrementar sus colonias. Etiopía, que era un estado libre y fronterizo con la colonia italiana, con la colonia italiana de Somalia, antes de ser conquistada por Mussolini en 1936. Bueno, a pesar de ser parte de la Sociedad de las Naciones, de ese momento Italia, y de la condena que la organización hizo de esta acción, Italia solo fue sancionada económicamente por la invasión. No hubo ningún tipo de freno a la invasión italiana de Etiopía. Y más tarde también Italia lograría la anexión de Albania. Otra de las causas que puede interpretarse como que fue un factor importante para la llegada de la Segunda Guerra Mundial fue la debilidad de las democracias. En ese sentido, Hitler y Mussolini asumieron, al no haber una respuesta mayor por parte de los países democráticos, una política de hecho consumada, es decir, ellos simplemente invadían y sabían que la contraparte iba a aceptar sus exigencias y su invasión. O sea, si invadían un territorio, quedaba para ellos, nomás, simplemente no pasaba nada. Otro hecho que puso en evidencia la debilidad de la democracia occidental, que puede ser otro factor que uno lo asume como que llegó a la Segunda Guerra Mundial, fue el estallido de la Guerra Civil Española, que fue como el preludio a la Segunda Guerra Mundial. Tanto por la dinámica que se dio al interior de esta y por los años en la que se dio. La Guerra Civil Española se dio entre el año 1936 y 1939 y esa guerra facilitó la alianza entre Hitler y Mussolini, que en octubre de 1936 fue bautizada como el eje Roma-Berlín, quienes fueron en apoyo de uno de los bandos participantes de la guerra. ¿Cómo se dio esa guerra? Bueno, antes de que les voy a hacer un breve resumen de lo que pasó en la Guerra Civil Española. Antes de que la Segunda Guerra Mundial empezara, España vivió un conflicto que ha sido considerado por muchos investigadores como el preludio de la guerra que asolaría a Europa prontamente, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se dice que es como el preludio? Porque iba a involucrar a dos visiones ideológicas contrapuestas, lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra ideológica en cierto sentido. ¿Por qué se dio este enfrentamiento entre ideologías en España? Porque para encarar las elecciones de 1936, en España se habían unido diferentes fuerzas de izquierda, comunistas, socialistas, radicales y anarquistas, conformando el Frente Popular. Esa coalición gana la elección en España, pero el gobierno, una vez que asume la República Española, va a ser incapaz de contener las acciones revolucionarias como huelgas sindicales y ocupaciones de tierra.
Y frente a esas acciones revolucionarias se produce una reacción por parte de una parte del ejército y de algunos sectores fascistas y de derecha que se sublevan con la intención de derrocar al gobierno constitucional del Frente Popular Español, llamado la República. Y es así como surge una cruenta guerra civil entre ambos bandos, en el que se enfrentan los republicanos, que son partidarios del gobierno legítimamente elegido, y los rebeldes o nacionales, que eran liderados por el general Francisco Franco. Estos se van a enfrentar en una guerra corta, pero bien cruda y sangrienta, en la que finalmente Franco, con el apoyo militar de Alemania, logra vencer en 1939 y establece una dictadura que dura hasta su muerte en 1975. Por ejemplo, el apoyo militar alemán se manifestó en el bombardeo a un pueblo que se llama del País Vasco, que se llama Guernica, y que posteriormente aparece retratado en un cuadro de un famoso cuadro de volvamos a la clase de la Dalí. ¿Ah? Es Dalí, ¿no? No es Dalí. Lo tengo en la punta del lengua. ¿Dice Franco era del Frente Popular o era republicano? Era republicano. O sea, perdón, era nacionalista o rebelde. Del Frente de los Nacionales. O sea, del Frente Popular. O sea, no, contrario al Frente Popular. O sea, que era quien lideraba a los militares que se rebelaron contra los republicanos. O sea, que el Frente Popular, ¿qué tiene que ver entonces? O sea, ¿es algo nada que ver con el Frente Popular? A ver, espera un poquito, les voy a explicar bien. El Frente Popular era quienes respaldaban a... aquí está, el cubismo. Picasso de Guernica. Quienes respaldaban llega el gobierno, ¿ya? Que se va a llamar la República, y quienes respaldaban a la República era un Frente Popular de partido de izquierda. Ah, y o sea, los republicanos eran de izquierda. Claro. Ok. Entonces, Franco era de los nacionales. De los nacionales. Ok, gracias. O Me perdí. Ellos se rebelaron frente al gobierno republicano. Sí, dígame, Benjamín. Teacher, ¿republicanos contra rebeldes o liberales? ¿Eso era? Republicanos contra rebeldes o nacionales. ¿O nacionales? Ah, ya. ¿Y quién gana? Los republicanos. No, gana los rebeldes o nacionales. Ya, y el general de ellos era el Franco. Era Francisco Franco, sí. Ya, ok, gracias. Y después va a gobernar hasta 1975. O sea, casi 40 años va a gobernar en el poder. En España. ¿Hasta qué año gobierno? 1975. Ok. Ya, volvamos a la materia, que era la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esto es un preludio de la Primera Guerra Mundial? O sea, de la Segunda Guerra Mundial. Porque se produce un enfrentamiento ideológico entre un bando podríamos llamar de izquierda, y otro de derecha, pero cercano al fascismo o al nazismo. Lo que uno puede interpretar como un enfrentamiento ideológico que es parecido al que se iba a dar, por ejemplo, entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. ¿Se entiende? Sí. Y por la utilización, por ejemplo, de medios como por ejemplo el bombardeo que se hizo a Guernica, también fue como un antecedente de lo que iba a venir después con los bombardeos masivos que se iban a producir durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los bombardeos masivos que hizo Hitler sobre Londres, sobre Inglaterra durante un buen tiempo. Teacher, Dígame. no entiendo muy bien qué era lo que tenía de socialistas los fascistas. Ellos tienen algo de socialista en el sentido de que el Estado tiene una participación en la economía importante, relevante, como en la planificación de la economía.
pero pese a que tiene una participación relevante en la planificación de la economía, ella, esa planificación la hace de la mano con los empresarios, como con una asociación con los empresarios, con los privados. Entonces, en Italia, por ejemplo, generaron corporaciones, en Alemania algo parecido, que era, por ejemplo, ya se juntaba el Estado con todos los lecheros y planificaban cuánta producción iba a hacer de leche, pero esa producción de leche iba a ser en beneficio de los lecheros. Por eso los lecheros sí lo apoyaron. En este caso, los empresarios sí apoyaron a este tipo de gobierno. En cambio, el socialismo de la Unión Soviética no permitía la existencia de los empresarios privados, sino que la leche la producía el Estado. Ya, entonces eran en economía nomás, así como que... Tenían similitudes por la participación relevante del Estado, claro, pero solamente en economía. ¿Y por qué ellos eran el Estado? Porque ellos eran el Estado. Pero a nivel político tenían diferencias. De partida habían ellos, o sea, los grupos fascistas y nazistas se proclamaban abiertamente anticomunistas. Explosión mental, ok. Sí, eso es. ¿Se entendió un poco más? Sí. ¿Teacher? Sí, dígame. ¿En qué existían diferencias? Básicamente en el plano político tenían diferencias. Pero eso vendría siendo la diferencia entre los fascistas y los nazistas, ¿no? No, entre los fascistas y nazistas con los comunistas. Gracias. Eso es. Ya. Bien. Volvamos. Pero esta guerra es una guerra mundial. Por lo tanto, no solamente se dio en el frente occidental europeo, sino también en Asia. Y ahí en Asia, quien jugó un rol similar a Italia, sobre todo a Alemania, fue Japón. ¿Ya? ¿Qué pasaba con Japón? A principios del siglo XX, Japón, o sea, a principios de la década de los 30, Japón había sido muy afectado por la crisis del año 29. Entonces, para tratar de remediar esa crisis, se lanzó una política expansionista que fijó en un primer momento, sus ojos sobre China. Tanto es así que en 1931 ocupó militarmente Manchuria, que es la zona norte de China, la región de Manchuria, y en 1932 anunció la construcción del estado satélite de Manchú. Teacher, una pregunta, es que no escuché bien. ¿En Japón era el país que empezó a hacer un proceso de expansionismo? Sí, fue Japón. Ok, gracias. Entonces inicia un proceso expansionista sobre China, sobre la región de Manchuria, que ocupa militarmente y que posteriormente llama Manchukuo, transformándolo en un estado satélite a la orden de Japón. Las potencias occidentales no hicieron mucho, no reaccionaron, apenas reaccionaron, o sea, dejaron hacer a Japón. Tanto así que ante la falta de respuesta, lo mismo que pasaba en el occidente también, cuando Hitler veía que nadie respondía a sus invasiones, invadía a otro país, porque nadie hacía nada. Aquí pasó lo mismo, y ante la falta de respuesta internacional, Japón se dispuso entre 1932 y 1937 a conquistar China, ya no solamente una región, sino gran parte de China y todo el sudeste asiático. ¿Ya? También bajo la idea de crear para Japón una especie de espacio vital, o sea, seguía el mismo concepto que seguían los nazistas alemanes de Hitler. ¿Ya? Bien. Todos esos factores fueron contribuyendo a que se desencadenara la guerra, pero también jugó un rol fundamental un pacto secreto que se dio entre los alemanes y los soviéticos. Yo les voy a explicar por qué. Bueno, la anexión de Checoslovaquia puso en evidencia el fracaso de la política de apaciguamiento practicada por Reino Unido y Francia. Y eso hizo que a partir de 1939 estos dos gobiernos cambiaran de actitud.
¿Y en qué se reflejó su cambio de actitud? Que acordaron ofrecer garantía o apoyo a los estados amenazados por el expansionismo germano e italiano. Y ese apoyo sobre todo se lo dieron a Polonia, que parecía ser el próximo botín de Hitler. Espere, perdón. ¿Quién le dio el apoyo a Polonia? Francia e Inglaterra. Ah, ya. O sea, como protección, es decirle, si Hitler te ataca, nosotros vamos a intervenir, no vamos a seguir la misma política por ese momento, que es mirar para el lado y Hitler que haga lo que quiera. Ah, y lo invadió y explotó todo. Sí. Sí. Pero antes de llegar a eso, ellos, para respaldar a Polonia, también iniciaron un acercamiento con la URSS, que posiblemente era otro de los objetivos de Hitler. Pero ¿qué hizo Hitler? Quizás de una manera bastante, en términos tácticos militares, bastante sabia. Adoptó una manera bastante sabia, que fue la siguiente: que firmó un pacto germano-soviético de no agresión, por lo que dejaban de lado temporalmente su conflicto Alemania y sobre todo ideológico Alemania y Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Hitler quería evitar un conflicto en un principio que fueran dos frentes, es decir, que tuviese por un lado que combatía de Francia e Inglaterra y por el otro lado a la Unión Soviética, tener así un frente occidental y oriental al mismo tiempo. Y firmó el 23 de agosto ese pacto asegurándose la neutralidad de la URSS. Entonces, ya respaldado tenía ya espaldas, por así decirlo, que era la espalda de este pacto, del gran pacto que había firmado con la Unión Soviética, el pacto secreto de no agresión. Entonces, frente a eso, Hitler dice: ya, como sé que no me va a atacar la Unión Soviética, tengo que enfrentar a la Unión Soviética por lo menos al tiro, ahora ya tengo la suficiente, tengo las herramientas necesarias para invadir Polonia. Y es así como el 1 de junio, el 1 de septiembre, Alemania decide invadir Polonia. Pero como ya habíamos dicho, esta vez Francia y Reino Unido no van a mirar para el lado, no van a decir: ya vamos a hacer que Hitler haga lo que quiera. Y en respuesta a esa invasión deciden declararle la guerra, y así comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya en la próxima clase vamos a ver el desarrollo de la misma guerra y las características que tuvo esta guerra. Hice una pregunta. Sí, hagan todas las preguntas que quieran, porque esta materia tiene que quedar bien clara, porque aparece bastante en la Sí, Rocío. Ya Alemania decidió invadir Polonia, pero entiendo que Inglaterra y Francia lo hayan querido ayudar a Polonia, pero ellos que ganaban, no salían más perdiendo ellos si apoyaban a Polonia, porque se iba a declarar una guerra. Entonces, ¿qué ganaban? ¿Qué sacaban ellos con eso? Lo que pasa es que ya Hitler se notaba que iba a quedar conforme con Polonia. O sea, Hitler iba en algún momento dado a querer invadir Francia e Inglaterra. Entonces, la defensa de Polonia es para evitar o tratar de retrasar ese proceso. Porque después, más adelante, se vio que Hitler, una vez que invadió Polonia, cuando se hizo la Mannschaft, no me acuerdo el nombre alemán, que era la guerra relámpago, que empezó con Polonia, pero después empezó a invadir, como un movimiento muy rápido, empezó a tomar los países, por ejemplo, Holanda, Bélgica, etcétera, hasta que llegó a Francia, en esa famosa foto que aparece en la Torre Eiffel. ¿Ya? Entonces, en la práctica, lo que ellos hicieron fue anticiparse a algo que parecía inevitable, que Hitler también lo atacara a ellos. ¿Se entiende? O sea, el ambiente estaba dado para que la guerra o el ataque, un posible ataque de Hitler a Inglaterra y Francia se iba a dar sí o sí. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ahí se entiende? Sí, porque ellos pensaron que en algún momento dado dijeron: a lo mejor dejemos que invada a varios países, total no se van a meter con nosotros.
pero Hitler no invadió uno o dos países, sino que invadió muchos territorios. Y claramente en su discurso y en su retórica se notaba que había un ánimo como revanchista y que iba en algún momento a intentar invadir Inglaterra y Alemania, Inglaterra y Francia. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Teacher, Dígame. ¿Prusia sigue estando aparte en estos momentos? Prusia como tal deja de existir durante la cuando se crea el Imperio Alemán, creo que principio del siglo XX. Ah, gracias. Claro. O sea, no cuando se crea el Imperio Alemán, perdón, cuando se unifica Alemania, el año 1870-71. Ahí deja de existir Prusia. Eso sí, Prusia jugó un papel fundamental en la unificación alemana, fue como el motor de esa unificación. Ya. Gracias. ¿No? ¿Qué? Sí, dígame. ¿Cuál era el primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial que no lo alcanza a notar? El primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial fue el expansionismo de nazi y fascista. ¿Estas vendrían siendo las causas? Esto, todo lo que hablamos, son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ah, ya. Entonces, está bien. Gracias. Ya, ¿por qué? ¿Hay alguna otra duda? Bueno, piensen que todas las causas de cualquier proceso histórico se van como concatenando. Es decir, la crisis del 29 genera condiciones para que surjan gobiernos totalitarios, y los gobiernos totalitarios, por su propia naturaleza, son expansionistas. Y eso va a crear condiciones para la llegada de la Segunda Guerra Mundial. También los conflictos no resueltos por la Primera Guerra Mundial también siguen ahí latentes y llegan a la Segunda Guerra Mundial. Y también, obviamente, lo que estableció el Tratado de Versalles, que hizo que los alemanes se sintieran como muy humillados y pasados a llevar, eso también de alguna forma hace que tengan como un espíritu revanchista que también lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entre medio está la política de apaciguamiento, que también es un factor que acelera la llegada a la Segunda Guerra Mundial. Están todos esos factores mezclados hasta que también, siendo la invasión de Hitler a Polonia como el factor detonante, la causa coyuntural, la que hace que estalle el proceso. Así como en la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Francisco Fernando, del duque de Sarajevo, o sea, en Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando lo que hizo que estallara la guerra, pero fue el hecho que hizo que estallara, pero ya se veía venir que llegaba, que en algún momento ya sí o sí iba a empezar. Aquí la invasión a Polonia fue lo que hizo que empezara, pero todos sabían que en algún momento sí o sí iba a empezar en Europa. ¿Se entiende? Sí. Sí, Tinch. Sí. Ya. Ahora necesito que enciendan cámara, por favor.